Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol porque nos encanta estar con ustedes en contacto con lo mejor, con los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo, a través de la magia de la radio que no tiene fronteras, también a través de nuestras redes sociales, canal de YouTube de Caracol Radio. Pues bien, un debate mundial, sin duda, es el manejo de nuestros residuos. Este debate lo tenemos desde el máximo foro de Naciones Unidas, así como también lo que ocurre, por ejemplo, en la India, lo que ocurre en Europa, en algunas zonas, lo que está pasando en América Latina. Y creo que es pertinente entender lo que pasa aquí en Bogotá, la megaciudad, la bellísima, la querida Bogotá, con 8 millones de habitantes, bueno, yo creo que somos 10 con todo el entorno, los residuos que producimos a partir de nuestra actividad empresarial, industrial, centros comerciales, universidades, hogares, tiendas, centrales de abasto, bueno, de todo. Estos residuos no es que por obra y gracia o por magia desaparezcan, no, detrás de ellos hay un trabajo increíble, fuerte, intenso, un trabajo denodado 24 horas, 7 días a la semana, y por ello nos encanta saludar a la gerente del relleno de Doña Juana, Andrea Pérez Cadavid. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Caracol Radio. Qué bueno que estés en contacto con los oyentes de Planeta Caracol. Fidel, a ti mil y mil gracias por este espacio, por esta oportunidad, a todos los oyentes. Buenos días para todos. Para nosotros es sumamente importante, como tú lo dices, la radio que no tiene fronteras y en especial este tipo de espacios donde hablamos de sostenibilidad, donde hablamos de ambiente, explicar cómo funciona el relleno sanitario, doña Juana, cómo nosotros contribuimos al ambiente y cómo es nuestro proceso que para mí, lo digo en todo lado y no solo para mí, sino todos mis colaboradores, somos la obra de ingeniería más importante que hay en Bogotá comparada con el metro. Claro, Sí, una obra de así es. ingeniería súper activa, Andrea, que nunca se detiene, ni se ha detenido. Nunca, nunca se detiene. Nosotros funcionamos 24 horas al día, los 7 días a la semana, solo paramos 6 horas. El 24 de diciembre, 10 de la noche, 6 de la mañana estamos otra vez operando y el 31 de diciembre, las mismas 6 horas. De resto estamos trabajando por nuestra amada Bogotá y 7 municipios aledaños de Cundinamarca que disponen sus residuos en Doña Juana. Es pertinente eso último que acabas de mencionar, Andrea, porque no es solo lo que pasa con el manejo de residuos en la capital de la República, en Bogotá. Atienden y venga, espero equivocarme. Los residuos que se producen en Ubaque, en Fosca, Une, Chipaque, Choachí y Gutiérrez. Así es, y Cáqueza, Y y Caques, un Cáqueza. espectro Sí, bien señor. amplio. Sí, los municipios que están al sur, Villa Ujú. Llano, de Bogotá. No, es Es- tremendo. ¿Y cómo logran hacer eso? Porque uno dice, ok, me concentro en una ciudad, pero cuando tiene que tener unos lentes puestos en otros municipios, la dinámica debe ser más compleja. A ver, no, sabes que no es tan compleja porque la cantidad de residuos que generan estos municipios es muy pequeña comparada con la cantidad de residuos que genera Bogotá. Ok. Bogotá estamos generando un promedio de 6.000 toneladas diarias en residuos. Te lo pongo en un ejemplo y para que los oyentes lo entiendan, son más o menos un promedio de 2 piscinas olímpicas diarias de residuos, Wow. donde están entrando 950 camiones 24 horas en un recorrido de 5 kilómetros. Esto es para los que vivimos en Bogotá, de la 92 al Campín, en un circuito, entrando y saliendo. Esos son 5 kilómetros y disponiendo 2,5 piscinas de toneladas de residuos. Estos otros 7 municipios, su promedio casi al mes pueden ser 500 toneladas. No es Ok. mucho lo que disponen pues por su población es muchísimo menor. La cantidad de residuos que nosotros manejamos y como tú lo dijiste, por la población que tiene Bogotá, Ujú. son 6.000 toneladas. Doña Juana es el segundo relleno más grande de Latinoamérica. El más grande está en Sao Paulo, que maneja 10.000 toneladas diarias. Nosotros manejamos 6.500.
Ve, qué buen dato, qué buen dato. Y ayuda a dimensionar y entender justamente la operación que está a cargo de tuyo y de tu equipo de trabajo allí en el relleno de Doña Juana. ¿Cómo se logra, Andrea, que justamente no se presenten fallas o si las hay haya una respuesta inmediata? ¿Cómo logran ustedes justamente optimizar ese proceso y evitar poner en riesgo sectores, riesgos sanitarios, qué sé yo? ¿Cómo lo logran? Cuéntanos. Mira, nosotros primero tenemos una licencia ambiental que nos indica cuáles son las actividades que tenemos que hacer dentro del relleno sanitario para mitigar los riesgos ambientales, que esto es sumamente importante porque es una actividad, un proyecto que tiene una licencia ambiental. Segundo, nosotros tenemos una planeación porque imagínate, Fidel, que las obras para poder prestar el servicio en Doña Juana tienen que empezarse a preparar casi con un año de anterioridad. Es decir, en este momento nosotros estamos haciendo las obras de ingeniería, de preparación de terreno, de construcción de filtros, de construcción de chimeneas, y ya te explico un poco eso en qué consiste, de Ujú. adecuación del terreno, de la instalación de la geomembrana, que la geomembrana es les voy a hablar con un lenguaje muy no tan técnico para que todos los oyentes nos entiendan. La geomembrana es un plástico negro, grueso, Ujú. muy grueso, con un calibre especial que se pone en el suelo para evitar la contaminación al subsuelo. Ok. Nosotros hacemos los filtros porque el agua, los residuos a medida que se van descontaminando generan un líquido que es el famoso lixiviado. Ujú. Nosotros hacemos los filtros para que a medida que se va descomponiendo la basura, vaya a esos filtros y esos filtros lleguen a nuestra planta de tratamiento del lixiviado que te aclaro y te cuento que Ujú. todo el lixiviado que produce Doña Juana se trata, Ok. todo el lixiviado se trata para después vertirlo al río Tunjuelo y hacemos unas chimeneas porque así como sale agua, también va saliendo gas de esta descomposición de los Ujú. residuos. Y estas chimeneas, ¿nosotros qué hacemos? Estas chimeneas sirven para que ese gas, que es metano, se convierta en CO2, se queme y se convierta en CO2 y se evite esta contaminación al ambiente Ujú. del gas que producen en Doña Juana. Por eso es que nosotros tenemos una planeación muy juiciosa de 8, 9 meses de anticipación, hasta de un año, dependiendo en las zonas que estemos, de irlas adecuando para ir, por un lado, prestando el servicio de exposición final y Ujú. por el otro lado, preparándonos para el futuro, ir prestando el servicio de exposición final. Por eso es que nosotros en Doña Juana, si tú ves, desde que estamos nosotros como concesionarios, no ha habido un solo No. día que se pare la operación por culpa del concesionario, del operador. Siempre hemos prestado el servicio de manera eficiente y cumpliéndole a Bogotá. Claro que sí. Qué bonita descripción porque pues todos los oyentes sin duda están entendiendo lo que pasa con el manejo y disposición final de los residuos que como anotabas más de 6.400 toneladas diarias tan solo en Bogotá llegan allí al relleno Doña Juana. Muy buena, muy interesante la descripción de los lixiviados, es esa sopa, ese líquido que se produce con la descomposición de los residuos depositados allí. ¿Cómo opera, Andrea, la planta de descontaminación de lixiviados? ¿Qué pasa allí y qué sale de allí para el río Tunjuelo? Nosotros tenemos, Doña Juana, como nos tocó, nosotros lo llamamos el proyecto Génesis, Fidel, porque el comportamiento de los residuos, y esto es algo que nosotros hemos estudiado muy juiciosos, es diferente dependiendo del tipo del año. Y así como es diferente dependiendo del tipo del año, Ok. cuando se descompone y lo que llega es totalmente diferente. Y Bogotá, por la altura, por nuestra posición geográfica, por la cantidad de residuos, no le sirven las mismas tecnologías que pueden servir en Europa, que pueden servir en Estados Unidos, sino como lo decimos joquialmente, hay que colombianizarlo y bogotalizarlo, porque es que no es, sí, o sea, lo que sirve en Medellín muchas veces no funciona en De acuerdo. Bogotá. Nosotros estamos a 2.700 metros de altura, en el relleno estamos en 2.900, 3.000 metros de altura, Ujú. en donde los equipos se esfuerzan más, tienen unas dificultades
del mismo equipo como tal que no presenta en Cartagena, en Barranquilla, porque están a nivel del mar. Entonces, todas esas dificultades, nosotros con nuestros ingenieros hicimos una planta con diferentes sistemas. Nosotros tenemos zanjones de oxidación, tenemos nanofiltración, contrafiltración, geomembranas, para poder tratar la cantidad de lixiviados, porque estamos hablando que se tratan más o menos en época de invierno 40 litros por segundo, perdóname, litros por Ujú. segundo de lixiviado. Esto básicamente es tratar otras dos piscinas olímpicas, ¿no? Claro. De líquido, tratarlo, y en épocas de verano estamos hablando de unos 32 litros por segundo. Entonces tuvimos que hacer todo un engranaje de diferentes tecnologías para que se trate la calidad del líquido que llega a Doña Juana. Entonces Ujú. ahí es donde nosotros nos damos cuenta y decimos, definitivamente acá el tema de cultura ciudadana tenemos que tratarlo fuertemente, Ujú. porque en Doña Juana no pueden llegar baterías, a Doña Juana no pueden llegar Sí. bombillos, a Doña Juana no pueden llegar toneles de batería, no deberían de llegar máquinas de afeitar, no deberían de llegar llantas, Ujú. no es de residuos que esos son residuos entendidos como peligrosos, partes de computadores, Ujú. neveras, todo eso no debería llegar a Doña Metales. Juana, pero es metales, pero llegan. Entonces ahí es donde en la planta de tratamiento y en los parámetros cuando yo los tomo, es donde yo me doy cuenta qué es lo que está llegando a Doña Juana. Mira Entonces, que ese punto, y disculpa que te interrumpa, Andrea, no te es preocupes. fundamental y de día a día. Y es un mensaje que pues sirva los micrófonos y la ocasión en Caracol Radio para replicarlo, porque ojalá todos en casa, uno no sabe qué hacer con las medicinas, oído, y ya están vencidas. No las Así es. depositen, o sea, en la talega de la basura no, ni tampoco en el sanitario. Hay puntos en los centros comerciales donde van cada 8 días, cada 15 días y se disponen, puntos azules, creo, y se Así es. disponen. Hay otros Los puntos verdes, celulares, exacto, los el celulares, las aceite, baterías del eh, radio, de los las controles, el baterías. aceite. Todos podemos aportar y qué bonito sería que si cada hogar lo lograse, y lo vamos a lograr, a ver, con positivismo y seguro que lo Lo vamos a sé que lo lograr, vamos a lograr. Sí, sería yo una siempre les, disminución positiva, ¿no? Un impacto positivo en el tratamiento de claro, residuos. claro, Fidel. Es más, yo les digo jocosamente a las personas, de usted depende lo que llegue a mi oficina. Claro, literal. Entonces, literal, entonces se mueren de la risa, pero es verdad. O sea, lo que usted deposite en su caneca es lo que va a llegar a mi oficina. Claro. Esa es la conciencia, es ir un poco más allá. Hombre, que entonces me dicen que debería llegar, y yo lo que se deshace, todo Ujú. lo que se deshace es lo que debe llegar, no debe llegar lo que tiene una segunda oportunidad. Los plásticos de los jabones de la Los lavadora, cosas de esa. plásticos, Ajá. La ropa, la literal. ropa, los zapatos, tú no te Sí. imaginas. Mira, desde que yo entré a Doña Juana, eh, yo en mi casa el consumo de ropa es Excelente. el Soy de los tuyos. mínimo, el Total. mínimo, porque cuando tú te paras en el vaso de exposición, Ujú. miras a un lado, así como dicen, y miras al otro de frente, haces el giro de los 360 grados y Ujú. dices, nada de esto que está acá debería estar acá en Doña Juana. Claro. Los juguetes, Imagínate, plásticos. los, las carcasas de los celulares, o sea, es una cantidad, mejor dicho, acá nos podríamos quedar todo el día hablando Es de lo que cierto. llega allá y no debería llegar. Y ojalá con estos mensajes que no llegue. Hay jóvenes emprendedores que le dan una segunda vida a una chaqueta, a un pantalón, le pueden poner hasta que un rotico, una etiqueta, qué sé yo. Sí, un Sí, parche. Yo a un mis hijas les pongo parchecito. parches. Y se Yo ve uno tengo bien dos cool. niñas y les pongo parches. Sí, Exacto. Entonces sí se puede. Óyeme, pero sí se Andrea, puede. yo quiero destacar también, porque me parece pertinente, lo que ustedes vienen haciendo en términos adicionalmente relacionados con el entorno, con los ecosistemas. Ambientalmente ustedes han promovido siembras de árboles y también tienen un equivalente pues allí en lo que es el relleno como tal.
como un cinturón, una zona de amortiguación ambiental, ¿no? Alrededor de 100 hectáreas. Cuéntanos de ello. Así es, nosotros tenemos un amortiguamiento ambiental, que esto, pues nosotros estamos en la cuenca del río Tunjuelo, Ujú. en donde nosotros hemos hecho compensación de más de 25.000 árboles que hemos sembrado dentro del relleno sanitario de Juana, en diferentes sectores y en la zona de amortiguamiento. Dentro de Doña Juana nosotros tenemos un vivero que está, o sea, lo empezamos a construir y los mismos empleados son los que lo cuidan, los que lo fortalecen, los que miran sus plantas, tienen sus mismas plantas y son de árboles nativos y de aromáticas, y también tenemos Ujú. algunas verduras en donde hemos hecho esta apuesta, porque a veces conseguir árboles nativos es complejo y con las alturas que se requieren para que sobrevivan. Claro. Entonces, dentro de Doña Juana tenemos nuestro vivero y hemos aportado y seguiremos aportando y contribuyendo con la siembra de árboles, porque es sumamente importante generar estas barreras, y esto nos ayuda también con la oxigenación, ¿no? De la calidad del aire. Y tenemos un tema súper, súper, Ujú. súper bonito que no lo hemos anunciado mucho, pero nosotros hoy estamos haciendo el tratamiento de los residuos de arrojo clandestino, y de ese tratamiento de arrojo clandestino, el año pasado dejamos de consumir 44.000 toneladas de material de cantera. Ujú. Los recuperamos del proceso de separación que tenemos Qué y de bueno. tratamiento de residuos del arrojo clandestino. El arrojo clandestino, ¿cuál es? El que uno encuentra en las esquinas, Ujú. que eso no debería ser, eso no debería suceder, pero desafortunadamente sucede en nuestra bella ciudad, que remodelan un baño, entonces cogen y lo botan en la esquina, Exacto. pero en el momento en que se contamina con una cáscara de O con banano, ya aceite. con Mm. aceite, con lo que sea, entonces ya no es viable para ir a una escombrera, que es donde se debería gestionar Ujú. ese tipo de residuos. En Doña Juana los procesamos, los separamos, y lo que no se puede utilizar se va a la celda de disposición, y todo este tema de escombro que sale derivado de este proceso lo estamos utilizando al interior del relleno sanitario de Doña Juana, y estamos generando bases y subbases también para construcción. Hemos hecho los ensayos y nos han salido positivos para poderlos incorporar en la economía circular de la construcción. No, excelente el trabajo. La circularidad, sin duda, la base de la economía del hoy por hoy en un mundo en el que se enfrentan múltiples crisis, una crisis de calentamiento global, una crisis de contaminación, una crisis de pérdida de biodiversidad. Y en buena hora la labor que vienen desplegando allí desde el relleno Doña Juana, gerenciado por Andrea Pérez Cadavid, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Óyeme, Andrea, creo que tenemos que seguir conversando. Hay muchas líneas de trabajo que ustedes despliegan y que me encantaría que se conocieran, se profundizaran y llegaran a todos los hogares, a todas las oficinas, a todos quienes nos escuchan en Caracol Radio, en Planeta Caracol, porque eso es de una u otra forma una manera de crear conciencia y compromiso. Conciencia y compromiso que sí que nos hace falta en estos proyectos, pero que lo lograremos sin duda. Me encantaría un mensaje de cierre para quienes te están escuchando. Fidel y todos los oyentes, y agradecerle a Caracol por estos espacios tan importantes, como te lo decía, porque la radio no tiene fronteras, y el mensaje claro y sencillo, de cada uno de nosotros depende lo que llegue a Doña Juana, de cada uno de nosotros depende lo que llegue a Doña Juana. Es un servicio público irreemplazable, porque no tienes tú cómo reemplazarlo con otra alternativa diferente, sino es disposición final de los residuos, de tratamiento de estos residuos, y que nos concienticemos de lo que vamos a disponer en cada uno de nuestros hogares y cómo lo vamos a hacer. Ese es el mensaje. Qué buen mensaje. Andrea Pérez, gerente del relleno Doña Juana. Qué bueno que estés en contacto con los oyentes de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio. Queremos desearte lo mejor. Muchísimas gracias, y claro que sí, las veces que me invites estaré agradecida y complacida de compartir estas buenas noticias de lo bueno que pasa en Doña Juana, lo bueno que pasa en Doña Juana. Haces parte de Planeta Caracol.